En este mundo donde solo puedes pensar en morir, es imposible vivir sin encontrarte con la tristeza. El mundo es oscuro, no tienes esperanza para el mañana ni tampoco sueños. Si no supiera que esto lo escribió Aka, pensaría que es parte de una de esas historias de Wattpad que tanto les gusta a los ejecutivos de Netflix, pero no, esta no es una historia de Wattpad. Así es como comienza el capítulo final de Oshinoko y ya se podrán hacer una idea de qué tan bueno fue. Si les soy sincero, al principio quería iniciar este video con un meme, tipo finalmente tengo los 3, haciendo referencia a las 3 miniaturas que iban a existir de los personajes con maquillaje de payaso. Pero aunque hubiera sido gracioso titular este video como Oshinoko es una comedia parte final, la verdad es que ese título no representaba lo que realmente pasó con esta obra. El capítulo final no es una comedia, es un completo desastre. Y por esa razón tomaremos otro enfoque para este video. Desde mi punto de vista, el mayor problema que tuvo este final es que se siente como si fuera el final de un manga cancelado. Es decir, se siente como si al autor le hubieran pedido que cerrara la historia como pudiera porque ya no le iban a dar más tiempo en la revista. Obviamente ese no fue el caso. Oshinoko es demasiado popular como para que lo cancelen. Ninguna revista se atrevería a hacer algo tan loco como eso. Pero, ¿qué hay del señor? Me aburro de mis mangas y empiezo otros antes de terminar los que estaba escribiendo, conocido como Aka Akasaka. Adivinen qué noticia se conoció esta semana. Resulta que nuestro buen amigo Aka va a empezar otro manga el próximo año. Esta vez lo hará en colaboración con el dibujante Shumatsu no Valkyrie y será un romance de fantasía entre un príncipe y una princesa. No hay que ser un genio para saber que este tipo de proyectos no se hacen de la noche a la mañana. Y si tomamos en consideración que ya existen ilustraciones y que su salida se hará en menos de 4 meses, es obvio que Aka estuvo trabajando en esto a la par que terminaba Oshinoko. ¿Recuerdan lo que les había dicho sobre la cancelación de Love Agency y de cómo había influido de forma aparentemente positiva en la calidad de Oshinoko? Pues parece que todo eso no fue más que un espejismo. Puede que le hayan cancelado esa obra, pero el aburrimiento que Aka sentía con Oshinoko nunca desapareció. Y el anuncio de su nuevo proyecto, sumado a que Mengo tuvo que corregirlo cuando publicó el número de páginas extras que tendría el último volumen del manga, confirman el poco interés que sentía por esta obra. El hombre solo quería terminar Oshinoko lo más rápido posible para ponerse a trabajar en otra cosa, de allí que tuviéramos tantas decisiones cuestionables en el último arco. Solo por mencionar las más evidentes de esta situación, tenemos el tema de Aqua desarrollándose gracias a un sueño, que fue un buen capítulo, de los mejores de este manga de hecho. Pero la forma en la que se llegó a ese punto fue muy forzada. Por otro lado, también tenemos el tema de Nino y su rol como villana, siendo cambiada por Kamiki a último momento para poder tener ese cierre con la muerte del protagonista, una decisión que vino acompañada de un montón de sinsentidos. No solo convirtieron a Nino en la novia de Ryusuke, sino que además la incluyeron en el grupo de personas que estuvieron en el hospital cuando murió el doctor, cosa que se contradecía con lo que la niña Cuervo le había dicho a Ruby hace varios arcos. Y como no, la cereza del pastel fue la muerte del protagonista, la cual a día de hoy me sigue pareciendo ridícula. No es creíble que un hombre que estuvo planeando su venganza durante 14 años, que manipuló a adultos para ascender rápidamente en el mundo del espectáculo y que incluso plantó un transmisor en el llavero de su novia para descubrir la identidad de su padre, haya pensado que lo mejor para resolver sus problemas fuera presentarse ante este con un cuchillo y nada más. Se nota a leguas que Aka quiso deshacerse del personaje sin importarle si tenía sentido o no. Y miren, si en sus planes estaba hacer un final trágico, está bien. La mayoría de finales memorables de este mundillo del manga y el anime son trágicos. De hecho, en el top de mejores finales que subí hace 2 años, 7 de 10 son trágicos. Pero claro, para que algo así funcione hay que saber ejecutarlo. Y ese no fue el caso de Oshinoko. Solo hay que ver cómo se manejó todo lo que vino después de la muerte de Aqua, con resúmenes y desarrollos de personajes fuera de pantalla. Fue una arrochada épica, e irónicamente el capítulo final fue el que más sufrió por culpa de esta narrativa, y es por eso que a partir de este momento hablaremos de ese infame capítulo. Una de las cosas más decepcionantes del final es que al igual que los 2 capítulos anteriores volvió a ser un resumen hecho desde la perspectiva de Akane, donde la presencia de time skips domina la mayor parte del capítulo. En todos estos paneles, los cuales no tienen diálogos, además de los de Akane,
Vemos el proceso de superación por el que tuvieron que pasar todos los personajes después de la muerte del protagonista. Superación que en la práctica no funciona ya que es demasiado apresurada y no le da al lector la oportunidad de conocer cómo se sentían estos personajes más allá de verlos llorar en uno que otro panel aislado. Por ejemplo, en el caso de Ruby, Akane te dice que ella lloró como nadie, que no hubo otra persona que sufriera más por la pérdida de Aqua. La chica estaba completamente destrozada, pero de repente un día decidió que no lloraría más. Apretó sus dientes y se levantó con la determinación de continuar con su vida. De hecho, todos lo hicieron. ¿Entienden el problema con esto, verdad? Desde nuestro punto de vista como lectores, nosotros no tenemos ni puta idea de por qué Ruby decidió seguir adelante. No sabemos qué pasó por su mente. La obra no se preocupa por mostrárnoslo y eso hace que este desarrollo se sienta forzado. Ruby fue una chica que necesitó de mucha ayuda para poder superar la muerte de Goro. Nosotros vimos su proceso de corrupción en el acto 7. La vimos romperse emocionalmente cuando descubrió que su primera madre la había olvidado y luego fuimos testigos de cómo la revelación de Aqua sobre su verdadera identidad le devolvió las ganas de vivir. Hasta hace pocos capítulos ella no paraba de hablar sobre lo feliz que le hacía tener al protagonista a su lado. Y siendo realistas, ella no debió ser capaz de recuperarse tan rápido. Desde su punto de vista, la muerte de Aqua fue algo repentino, no estaba preparada para una tragedia como esa y es difícil asimilar que ella consiguió levantarse de su depresión por cuenta propia. En realidad no es que se haya levantado del todo, simplemente decidió esconder su tristeza detrás de una sonrisa, tirando por la borda su arco de personaje donde prometió ser diferente a su madre. Al final Ruby termina siendo una Ai 2.0. Una persona que finge estar bien cuando en realidad sufre en el interior. Incluso se nos dice que sus mentiras sirven para darle esperanza a otros de la misma forma en que las mentiras de Ai le dieron esperanza a Sarina. En este caso esa esperanza se representaba por una chica del público quien para bien o para mal posee los ojos de estrella. Pobre chica, no sabe la desarrollada que se le viene por andar idolatrando a la persona equivocada. Pero ¿qué importa lo que suceda con un personaje que no conocemos? Lo que importa es que finalmente Ruby pudo presentarse en el domo, ¿no? Todos están felices por ella. Incluso vemos 2 estrellas brillando en el cielo dándonos a entender que su familia estuvo allí para verla cumplir su sueño. Y créanme que yo les diría que esto es muy conmovedor si realmente lo fuera. Pero no lo es, ya que me sigue pareciendo estúpido haber sacrificado la felicidad de la chica, su verdadera felicidad, solo para que tuviera 10 años más de carrera. Carrera que irónicamente se vio impulsada luego de que su tragedia familiar se hiciera pública. Tal parece que ser familiar de un asesino no era tan malo como decía Kamiki, cosa que sigue aumentando mi creencia de que Aqua murió por nada. Por supuesto, no es lo mismo que Aqua fuera reconocido como asesino a que solo Kamiki lo fuera, pero siendo realistas no creo que la gente se hubiera metido con Ruby, no sabiendo que en ese mismo día fue víctima de un intento de asesinato, además de que con la muerte de Kamiki, Nino habría confesado todo lo que sabía de todos modos, por lo que el resultado final no habría cambiado mucho. Todos habrían visto a Aqua como una especie de mártir o héroe que decidió enfrentarse a un monstruo, ya sea de forma directa siendo su asesino o indirecta con una película que expondría sus crímenes. Entre más lo piensas, más fallas le encuentras a la resolución del protagonista. Incluso llegas a cuestionarte por qué no usó sus conocimientos como doctor para apuñalarse en una zona segura y luego solo tenía que decir que mató a su padre en defensa propia. Digo, ¿no se suponía que actuar era su forma de venganza? Con sus habilidades podía engañar a cualquiera, y teniendo a su favor la carta del intento de asesinato que le hicieron a su hermana, la policía le habría creído. Pero ¿qué le vamos a hacer? Aka estaba cansado, y lo que menos buscaba era la coherencia narrativa. Solo quería irse a trabajar en otro proyecto o jugar al Apex, y eso es lo que verdaderamente decepciona de este final. Oshinoko tenía todo para aspirar a algo más, pero se quedó a medio camino. Respecto al desenlace de los demás personajes, la verdad me da igual cómo terminaron. Vemos que la mayoría siguió con su vida y poco más. Probablemente sigan lidiando con la tristeza que les provocó perder a Aqua, pero como la obra nunca se preocupa por desarrollar esto, es mejor no perder tiempo allí. El único personaje que obtenemos una conclusión más o menos concisa es de Ruby, y no es la mejor conclusión del mundo. La vemos despidiéndose de las fotos de su familia mientras dice que en su trabajo tiene que mentir todo el tiempo. Menciona que sin importar lo difícil que se pongan las cosas, tiene que sonreír y divertirse. Es decir, tiene que obligarse a estar feliz aunque no se sienta de esa manera, y eso es exactamente lo contrario de lo que se buscaba con este personaje.
¿Que acaso ya se le olvidó todo lo que aprendió de su conflicto con Kana? ¿Que eso de sonreírle a todo el mundo aunque te sientas enfadado o triste no funciona? Como les dije antes, Ruby terminó siendo igual a su madre, y como lector este desenlace no me satisface. Es más, siento que perdí mi tiempo leyendo esta obra, porque si ese iba a ser el final, pudimos ahorrarnos varios arcos. Sé que la obra sigue teniendo buenos momentos, pero esa es la sensación que te deja este final, el final de un manga que fue abandonado por su autor. Y sabes que fue abandonado cuando ves todas las ideas que no llegaron a nada. ¿Qué pasó con todo eso de que Kana era un sol y un panda de la actuación? Incluso ves a Kaburagi diciendo que había que venderla al público como una actriz genio, pero esto nunca llegó a nada. Lo más relevante que se hizo con ella siendo actriz fue su papel como Nino en 15 años de mentiras, un rol que terminó en la nada misma, porque luego ves que ese entendimiento que tuvo los sentimientos de Nino, la supuesta villana final, no se usaron contra ella. Y asimismo la desarrollada que le metió a Ruby a partir de este rol, también se la pasaron por los huevos. Se supone que toda esa pelea entre Kana y Ruby fue para que esta última comprendiera a su madre. Gracias a eso se dio cuenta de que ella siempre escondía su dolor detrás de una sonrisa. Comprendió el tipo de idol que el público hizo de ella y por esa razón se prometió ser diferente, pero al final no fue así. Y es chocante ver lo contradictorias que fueron las críticas que este manga le quiso hacer al mundo de las idols. Todo el tiempo te dicen que es un mundo horrible, que las idols no son más que existencias que están llenas de los más desagradables deseos humanos, que por culpa de ese sistema Ai se vio obligada a sonreír todo el tiempo. Y luego, ¿qué te muestran en el capítulo final? ¿Qué hace Aka? Te dice que las idols le dan esperanza a la gente, las glorifica, haciendo que su crítica pierda toda validez, porque no se decide. O es un trabajo malo, o es un buen trabajo, o es un mundo horrible, o es un mundo que le da esperanza a los demás. ¿Qué sucede con las idols? No lo tenemos muy claro, y mucho menos acá. Otra cosa que tampoco me termina de cerrar es el propósito de la niña cuervo. ¿Cuál fue el punto de incluir a este personaje? Ella veía el futuro y aún así nunca hizo nada para ayudar a los protagonistas. Solo se la pasaba provocando a Aqua, pero luego la ves llorando su muerte como si se le hubiera muerto un hijo. Si le importaba tanto, ¿por qué no hizo nada para salvarlo? Y con esto no estoy diciendo que debió sacarlo del agua o matar a Kamiki ella misma, no. Me refiero a por qué no se usó a este personaje para informarle a los demás sobre la verdad. Habría sido interesante que Akane o Kana se hubieran enterado de que su queridísimo Aqua era una persona reencarnada, alguien que cargaba con los lamentos de otra vida. La verdad es que todo lo que está relacionado a lo sobrenatural fue muy mal manejado en esta obra. Parece más relleno que otra cosa. Usar a la niña cuervo como actriz en la película y no hacer que interactúe con otros personajes que no fueran Aqua o Ruby fue un completo despropósito. Por ejemplo, actualmente estoy viendo un anime de temporada llamado Shumasho. Allí la protagonista es una mujer que también reencarnó así como Aqua o Ruby, pero en esta obra sí se maneja bien lo que tiene que ver con la reencarnación. Se usan los recuerdos de su vida pasada para desarrollarla. La protagonista le informa a la gente que conoció en su vida pasada que es una persona reencarnada, etcétera, etcétera. Es muy buen anime, recomendado, véanlo. Y el tema es que con Oshinoko pudieron hacer algo parecido, pero más allá de los memes norteños, el hecho de que Ruby y Aqua se enteraran de quiénes fueron en sus vidas pasadas no se usó para cosas muy relevantes. Y miren, puedo seguirles mencionando todas las ideas que no llegaron a nada por culpa del rumbo que tomó la historia, como todo lo relacionado a la Oshinoko o a que Aqua encontrara un Oshi, ya fuera Ruby, Kana o Akane, o muchas otras cosas, pero sería un video demasiado largo y así como Aka se cansó de su manga, yo ya me cansé de narrar este video. Puedo entender a los que aún se niegan a aceptar que el final es malo. Sé que para muchos este fue su primer manga y tal vez generaron algún tipo de vínculo que les impide ver lo negativo. Pero la realidad es que Aka Akasaka venció a Gege Akutami escribiendo el final más insípido del 2024. De hecho, creo que alcanza a entrar en mi top 5 de peores finales de la historia. Porque eso es lo que merece un final tan abrupto como este. Un final que solo se hizo para salir del paso. Como dijo alguien de mi comunidad, Santi, dile a Aka que se joda. Y respecto a su nuevo manga, lo leerán Aqua y Ai desde las estrellas.